¿Tembló y no te enteraste? ¿Te quedaste con las dudas de qué pasó? No te preocupes, soy Javier Ojeda. Y yo soy Sebastián Carrasco y hoy te ayudaremos a sobrevivir en este vibrante planeta. Porque sabemos que tal como aquí, siempre y en todos lados, está temblando. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Está Temblando, donde hablaremos con Javier Ojeda y conmigo, Sebastián Carrasco, sobre los terremotitos y los sismos y todos esos movimientos locos que ocurren en Chile y el mundo. Como les dije ya, estamos aquí con Javier Ojeda. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué cuentas? Hola Seba, aquí estamos, un poco estresados. Ha estado dura la semana, sí. No, mucha semana pega. corta. Una semana corta, pero se hizo eterna. Así que Pero ahí andan. Partió movida la semana, parece, ¿eh? Partió movida, Seba. ¿No cachaste el manso terremoto del fin de semana? Hubo terremoto. Sí, terremoto, pero... Terremoto. Yo creo que fue un grado 10, dejó a varios botados en el suelo, sinceramente. Sí. Yo diría que sí. Y lo peor es que todavía no ha habido réplica. Así que. Imagínate. Sí, imagínate. Bueno, ya hubo algunas réplicas. Sí. Han habido algunas repercusiones ahí al respecto. Bueno, sí. Pues sí, Seba, sí. aquí tuvimos el manso proceso el fin de semana. ¿Proceso tectónico dices tú o un proceso tectopolítico, digamos. Tectonopolítico. Tectonopolítico, sí, nueva disciplina. Claro, si la gente no ha estado muy conectada, aunque yo lo dudo, la verdad, pero para los que no han estado muy conectados, este fin de semana pasado ¿cuándo? ¿18? No, miento. El 16 de mayo, 15-16 de mayo, hubo elecciones para la constituyente. Y yo diría que fueron bastante exitosas. Muy, muy exitosas. Y sobre todo para el ámbito de la ciencia. Sí, pues sobre todo para el ámbito de la ciencia. Imagínate que el resultado principal arrojó 4 mujeres científicas que van a redactar la nueva constitución. Toma. Hacete esa. Entonces vamos a mencionar un poco quiénes son, ¿no es cierto? Porque claro, amerita. Amerita. Primero está Cristina Dorador. Hay que comenzar por algo. Todas son independientes, ¿ah? Cristina Dorador, quien es parte del movimiento independiente del norte, ella es bióloga de la Universidad de Antofagasta. Bueno. Y además de ser constituyente, publicó 3 papers este año, loco. Estamos en mayo recién y ya lleva 3 papers. Imagínate. Hacete esa. Hacete esa. Uno aquí estresado. Claro. Pero hacete esa. Luego tenemos la segunda constituyente, María Elisa Quinteros, quien es parte de la Asamblea Popular por la Dignidad, cuya profesión es médico-odontóloga, investigadora y académica de la Universidad de Talca. Buena. Oye, un lujo, ¿ah? Sí. Bien variado, sí. Tercero, Elisa Justinianovich. Elisa, lo siento. Sí, me cuesta un poco pronunciar. Sí, si no está escuchando, lo siento. Le falla el croata. Me falló. Sí, yo soy bien chileno para mis cosas. Y ella no es ni del centro ni del norte, es magallánica. Es de la Coordinadora Social de Magallanes y cuya profesión es bioingeniera ecofeminista. Bueno, mira. Suena bonito, ¿no? Suena bien bonito. Sí, suena bien bonito. Vamos bien. Sí. Y la última, pero no menos importante, Lorena Céspedes, quien está en la lista, estaba en la lista por una nueva constitución, y ella es física y profesora de física y robótica. Hay futuro. Mira. Hay futuro. De hecho, yo estuve leyendo la composición de la constituyente y hay muchos profesores. Esa cuestión me encanta. Sí. Hay que está bueno. Está bien. Yo creo que hay buenos aires. Da para tener harta fe y esperanza. Así que no, buena. Sí, pero se viene tremendo proceso y yo creo que con estas célebres, ilustres científicas se va a lograr algo bien bueno. Sí, yo creo que sí. Y lo importante es que, claro, que tener ese componente científico en la Constitución y viniendo de científicas va a ser, pero impecable. Va a quedar el toque mágico. Sí. Oye, pero también yo creo que deberíamos darle, porque nosotros como geofísicos también estamos de cierta forma ahí en la Constitución, po. De cierta forma estamos, po. Estamos ahí de cierta manera. Queremos hacer mención honrosa a Francisco Camaño, que él iba
él iba por la lista del pueblo, y él es, bueno, ingeniero de administración de empresas, pero trabaja como asesor administrativo en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Él es un activista por el medio ambiente, siempre ha estado comprometido con todo el tema ecológico, y bueno, él consiguió la mayoría de votos, el mayor número de votos de su lista, imagínate, así que le mandamos un fuerte saludo. Qué grande. Gran representación, ahí representando a Geofísica, ojalá también. Sí, un poquito que sea. Pero ahí claro, entre las científicas y Francisco, y bueno, y todos los otros independientes que van a estar en la constituyente, yo creo que va a surgir algo bien, bien bueno. Bacán tener esta componente científica metida aquí en pleno proceso. Va a estar bien bueno. Oye, pero bueno, buena intro nos mandó, ¿o no? Buena intro. distinta, digamos. Sí, amerita. Amerita, así es histórico. Sí, terremoto histórico. Terremoto histórico, sí. Tal como el que vamos a hablar hoy día. Porque hoy vamos a hablar del terremoto de 1960. ¡Wow! Sí. The Big One. Big One, el único, incomparable. Los gringos sueñan con un terremoto de 1960, por loco. Sí, no. Ahí vamos a contar varias anécdotas. Los gringos creen que su falla San Andrés se va a mover tanto como 60, pero no están locos, no cachan nada. No, nada. Oye, y vamos a estar con nada más ni nada menos que el director del Centro Sismológico Nacional, con don Sergio Barrientos. Don Sergio Barrientos vivió el terremoto del 60, imagínate. Así que nos va a contar a ver qué se contaba en esos tiempos y bueno, uno que otro detallito histórico. Oye, Seba, aprovechemos el momento de la intro, digamos, para enganchar más al público, que en realidad don Sergio Barrientos siempre apareció en la televisión y a lo mejor la gente ya está aburrido de él o cosas por el estilo, pero hoy día vamos a tener una entrevista más personal, o sea, de tú a tú. Son cosas que en realidad no se comentan mucho en la televisión y esperemos que podamos encantarlo con la entrevista que tendremos con él. Ojalá que salga bueno. Sí. Igual miedo. Cuco. Oye, pero primero, después de este terremoto sociopolítico, no sé cómo lo vamos a llamar al final, ya, el gran terremoto de mayo, el otro gran terremoto de mayo, así lo vamos a llamar. Sí. Tuvimos otras cositas esta semana también, pues. ¿Ah, sí? ¿Qué tuvimos? Sí, pues sí, pero en verdad fue algo mucho más suave. Tuvimos una cosa algo muy particular. Algo tranqui. Sí. La primera piscola. Del invierno. No, cacha que en La Serena, esto fue un sismito, cerca de La Serena, que yo diría que es uno de los sismos de menor magnitud que se ha percibido en Chile. En general, como para contextualizar, en Chile los sismos se sienten cuando tienen una magnitud sobre 4 o algo así. Pero este sismo, que ocurrió el día 17, tuvo una magnitud de 2. Así de ¿Magnitud chiquitito. 2? Magnitud 2. Sí, así de chiquitito. 7:45 de la tarde. Sí. Oye, y este terremoto de magnitud 2, también estuve viendo ahí por la página de sismología, ocurrió a unos 30 kilómetros de profundidad. Oye, entonces lo que pasa es que este sismito igual es raro, porque es como de los típicos, como decías tú, ocurrió como a 30 kilómetros de profundidad en la costa, digamos como bajo el mar, un poquito como al frente, al norte de La Serena, pero es como de los típicos que ocurren. Estos típicos como del contacto entre placas, ¿no? Claro, los típicos del contacto que salen en la tele, los famosillos. Pero estos sismos en general no se sienten cuando son magnitud 2. Claro, pero el magnitud 2 es muy chiquitito. Sí, pero bueno, hay casos excepcionales que por X motivo uno puede percibir estos sismitos chiquititos. Así que fue bien raro. Yo siempre recuerdo mis clases de sismología cuando ahí los profes decían que estos terremotos que ocurren más o menos en la parte más profunda del contacto siempre generan mayores aceleraciones, entre comillas. Y esa mayor aceleración se refleja en un mayor movimiento en el lugar donde estamos, en la superficie. Y de hecho, ONEMI registró, o en realidad indicó, que este terremoto tuvo una intensidad 3 en La Higuera. Y claro, igual es intensidad 3 es harto. Entonces, para un terremoto de magnitud 2, que es bien, bien pequeño. A 30 kilómetros de profundidad, claro. Intensidad 3 es como se sacudió. Sí, pues se sacudió. Un sacudón. Movió la lámpara. Claro.
Sí. Sí. Pero es verdad, esos sismitos que ocurren como un poquito más abajo de 30 kilómetros, es normal, entre comillas, que generen como estas aceleraciones más fuertes. Y puede que por ahí haya pasado la cosa. Pero está Pero interesante. Aún así no deja de ser. Sí. Podríamos estudiarlo, ¿ah? Claro. Sale paper. ¿Por qué no? Claro, ¿Ah? ¿por qué no? Sí. Así que eso nos trajo la semanita. No sé qué más hubo en la semana. En la semana, el día 18 de mayo, ¿sí? Hace poquitos días, ocurrió un terremoto extraño, digamos, y de gran tamaño, a diferencia de este 2 que estábamos hablando anteriormente. Un terremoto de magnitud 6.7 cerca, entre comillas, de la isla de Pascua. De hecho, sí me acuerdo de ese terremotito. Bueno, claro, como decís tú, es cerca de Isla de Pascua, a 600 kilómetros de Isla de Pascua. Pero me acuerdo que el centro sismológico decía que estaba como a 3.500 kilómetros al oeste de Los Vilos. Al oeste de Los Vilos. Y 3.520 kilómetros al oeste de Tongoy. Por ahí, entre medio. Por ahí. No, pero para contextualizar, esto está realmente en el medio del Océano Pacífico. O sea, es una locura en un lugar donde confluyen o están interactuando otras placas tectónicas. Está la placa tectónica del Pacífico, la placa tectónica de Nazca, que ya no es el Nazca de nuestro lado, sino que el Nazca del otro lado. Claro. Y la placa tectónica antártica. Entonces, esas tres placas grandes están ahí interactuando y su movimiento relativo genera otro movimiento, o sea, genera otra microplaca, digamos, mucho más pequeña, que se llama la microplaca de Juan Fernández. Como que esta microplaca está como metida entre medio de estas tres grandotas, sí, ¿no? Por lo que yo me acuerdo de los mapas, ¿no? Sí, está metida entre medio y es mucho más chica. Claro, estas tres como que se la están comiendo, como que se la están tragando. Esas tres hacen lo que quieran con esa pobre microplaca ahí entre medio. Pobrecita. Y entre todas esas cosas que pasan, ocurren estos terremotos un poco más grandes, que en este caso fue magnitud 6.7, que en realidad no representa ningún riesgo para la población cercana, ni siquiera de Isla de Pascua. Hay muchos estudios ya relacionados a eso, que tratan de estudiar estos terremotos que ocurren en la microplaca de Pascua, y estos eventos grandes ya han ocurrido antes. O sea, yo recuerdo uno del 2014 más o menos, creo que fue el 2014, magnitud 7 en la misma zona. Y que tienen el mismo tipo de ruptura y cosas por el estilo, porque es algo muy, digamos, normal en esa común. parte. Sí, es muy común. Sí. No digamos normal porque se puede confundir. Se puede confundir, sí. Común. Bueno, pero entonces este sismito fue muy profundo o fue como más cerca de la superficie? Más cerca de la superficie. De hecho, estos terremotos en esa zona, para que la gente siga entendiendo un poco más, es en esa zona donde se crea placa tectónica, y la sismicidad que ocurre ahí suele ser de muy baja profundidad. Por ejemplo, el centro sismológico lo localiza a 15 kilómetros de profundidad, pero de seguro pudo haber sido un poco menos. Claro, quizás fue a 10. Algo así. Sí. Eso es muy superficial, claro. Bueno, pero no generó tsunami, no se percibió, nadie lo percibió. Quizás los pececillos. Los pececillos quizás por ahí. Claro. Y ojo, no se llama microplaca de Juan Fernández porque esté cerca del archipiélago de Juan Fernández. De hecho está medio lejos, ¿no? Está bastante lejos, yo le hubiese puesto otro nombre. Así. Pero Juan Fernández no, está bien legítimo. Ya. Bueno, pero la gente le pone nombre. Así funciona la cosa. Buena, ¿verdad que tuvimos este terremotito al sur de Isla de Pascua? Sí, es una zona bien interesante, Seba. Hay varios trabajos antiguos que han estudiado esta microplaca y su sismicidad, pero uno bien reciente es de un grupo del GFZ, liderado por Simone Cheska, y donde también está de coautora nuestra querida Carla Valenzuela Malebrán, que le mandamos un saludo acá desde Saluditos. Saluditos. Chilena, sismóloga chilena que está terminando su doctorado en Alemania. Y claro, ellos publicaron, si no me equivoco, este año o el año pasado. El año pasado, creo. Sí. Un paper relacionado a la sismicidad de Juan Fernández, de la placa de Juan Fernández. Claro. Y cómo sus características pueden enseñarnos algo más de la tectónica del lugar. Que es bien poco lo que conocemos. Exacto. Bien poco. Que son áreas muy remotas. De a poquitito. Sí, y ahí iremos avanzando.
Bueno, Javier, entonces yo creo que ya llegó el momento. Llegó el momento, como dirían por ahí, ¿eh? Lo que nos convoca hoy en día, a hablar de los terremotos de 1960. Los terremotos de mayo de 1960. Los terremotos de mayo de 1960. Sí. Pero no era el terremoto de Valdivia de 1960. ¿Cómo es la cosa? ¿Los terremotos? Valdivia? ¿Los terremotos o el terremoto de Valdivia? ¿Les terremotes? ¿Les terremotes? No lo sé. Ahí, vamos a hablar un poquito de eso. Ya, lo que pasa, Seba, es que, la historia. Te voy a contarte la historia. Estaba la gente un día sábado, 21 de mayo. Más encima le tocó pésimo año porque el 21 de mayo es feriado y les tocó sábado. Horrible. No, ya. Malísimo. Me imagino. No falta. Y ni siquiera se estaban despertando, eran las 6 de la mañana y llega un temblor de aquellos. Un sacudón. Fue un sacudón importante. Hasta hoy en día sabemos que el terremoto fue más o menos de magnitud 8.1 que ocurrió en la península de Arauco principalmente. Eso es como un poquito más al sur de Concepción, ¿no? Claro. Sí, un poquito más al sur de Concepción, más o menos. Sí, ahí ocurrió un terremoto 8.1 que en realidad es uno de estos típicos eventos del contacto entre las placas, digamos. Clásicos. Un clásico, sí. Claro. Pero que ocurre solamente en la parte profunda de este contacto. Ah, ya. Que este contacto siempre me lo he imaginado como un resbalín. Como que tiene esa forma, ¿no? Sí, es como un resbalín. Como un resbalín, ¿no? De hecho, me recordó las ferias de ciencia cuando llevábamos una cuestión que era parecido a un resbalín. Sí. Entonces, como que este sismito ocurre en la parte de abajo del resbalín. Donde uno cae. Donde uno cae más o menos. Sí, pero no es tan profundo tampoco. Digamos que una profundidad de 30, 40 kilómetros. Es como en el lugar donde ocurrió el terremotito magnitud 2 de La Serena. Del que estábamos hablando recién. Claro. De los mismos. Es como esa misma familia, pero un monstruo totalmente diferente. Y ahí tenía magnitud 8.1 entonces. Sí, hoy en día sabemos que es más o menos 8.1 en ese rango. Es un terremoto considerable, digamos. Pero este no es el terremoto de Valdivia, ¿cómo es la cosa? No, pues no es el terremoto de Valdivia, es que el terremoto de Valdivia, o el que se conoce como terremoto de Valdivia, vino a opacar un poco este evento que ocurrió el 21 de mayo. Sí, ocurrió un día antes, ¿verdad? Exactamente. De hecho, ¿sabes que inicialmente a este terremoto le habían calculado una magnitud más o menos 7.5, así estuvo como por varios años? Le bajaron el perfil. Claro, en realidad nunca fue muy claro hasta que llegó, eran los años 80, años 90, imagínense, ya mucho tiempo después, y una sismóloga que de hecho vivió estos terremotos de mayo de 1960 en Santiago, se llamaba Inés Cifuente. Ella es una mezcla, ¿no es cierto? Su papá, tengo entendido que era ecuatoriano, su mamá tengo entendido que era estadounidense y ella creo que nació en Inglaterra, pero por cosas de la vida estuvo en Santiago. Justo para esa fecha. Justo, sí, ella era muy pequeña y años después este terremoto repercutió en su vida, digamos, y decidió hacer un doctorado en sismología. Y estudió precisamente estos terremotos de mayo, en particular el terremoto del 21 de mayo, y recalculó todo, la posición de este evento, la magnitud, realmente una crack. Wow. Porque en ese momento, como que cuando ocurrió el terremoto, la gente, la verdad es que no sabía mucho. O sea, no es como hoy en día que uno sabe al tiro casi dónde fue, cuánto fue. En ese tiempo había que esperar días, semanas, si es que... Yo creo que en ese entonces la población ni siquiera se preguntaba así como, oye, díganme dónde fue o cuánta magnitud fue. Claro. Eran otros tiempos. Oye, ¿y dónde se sintió así como bien fuerte ese terremoto? Este del 21 de mayo. Este terremoto se sintió más fuerte al sur de la península de Arauco, y con intensidades cercanas a 8, 9, por ahí más o menos. Hay un estudio del año 2010 que estudia los daños relacionados a este evento y más o menos calculan esa intensidad. Y Concepción, también una de las ciudades más icónicas en el sector, con mayor densidad poblacional en aquel entonces, que también sufrió hartos daños cercanos a 8. Ya, perfecto. Oye, ¿y este monstruito no generó tsunami? Es que esa es la parte más interesante, pues, Seba. Como mencioné, este terremoto ocurrió en la parte más profunda del contacto. ¿Y qué quiere decir eso?
que a pesar de que no es tan profundo, ya dije 30 kilómetros aproximadamente, 25, 30 kilómetros, ¿Ya? el tema es que la ruptura, porque recordemos que un terremoto es un área que desliza, la ruptura no llegó a la fosa. No llegó como no llegó al piso del mar. Exacto, al no suelo llegó del mar. al piso, al suelo oceánico, al Al suelo suelo del mar, oceánico. claro. Que está más o menos unos 4 kilómetros en ese sector, más o Claro. menos, puede ser. Y Ah, claro, no se propagó hasta ahí y por ende lo que no pasó fue que se levantara precisamente el fondo oceánico y eso generara un alzamiento de la columna de agua y posterior tsunami. ya, pero o sea, me imagino que igual debe haber habido un cambio de marea, quizás, algún movimiento menor Sí, de del hecho mar. ese tipo de cosas es interesante porque hoy en día podemos constreñir modelos que tenemos al respecto de estos terremotos con esa información del tsunami. Y en Claro. ese entonces los mariogramas que habían disponibles a lo largo de Chile, que no eran más de 5 tengo entendido, ¿Ya? los que estaban más cercanos en Talcahuano precisamente estimaron un cambio, digamos, de 40 a 50 centímetros, no más de eso en realidad. Ah, ya. Eso es como un tsunamicito. Sí, Un, una un mini olita. tsunami. Entonces, claro, eso refuerza la idea de que este evento, a pesar de su tamaño, que fue grande, no haya generado un tsunami, ojo, el día 21 de mayo. Claro. Ya, entonces todo esto ocurrió el día 21 de mayo, el día del combate naval de Iquique. De hecho, ¿sabes qué? Leí por ahí que el presidente de la época, Alessandri, tuvo que suspender la ceremonia del combate naval de Ah. Iquique por el terremoto. Sí, Me imagino. así que igual debe haber sido bien fuerte como para suspender esa ceremonia. Oye, Sí. entonces, ya, el terremoto, y me imagino toda la gente entró en pánico, vinieron las réplicas después, ¿o Muchas no? réplicas. Hartas. Muchas réplicas. Ah, ya. Sí. Uh, Era como un terremoto normal, digamos, un terremoto que es bien grande. común, ya dijimos. Común, mucha verdad, ya, terremoto común, que luego de él viene una serie de réplicas que son de menor magnitud. Ya, perfecto. Y en particular, Inés Cifuentes, de la que estábamos hablando anteriormente, ella relocaliza aproximadamente 8 9 réplicas mayores a magnitud 5.8. Ya, entonces igual había harta sismicidad. Ya, perfecto. Y la pregunta del millón. ¿A qué hora llega el terremoto grandote? Es que esa era una cuestión que nadie se la esperaba. Ah, Nadie se la esperaba. Ya. Y lo que pasó es que luego de este terremoto, del 21 de mayo a las 6 a.m., pasaron 33 horas seguidas de réplicas. ¿Ya? Y más o menos a las 3 de la tarde del día 22 de mayo, el siguiente, un día domingo, llega estaban todos el en misa. remesón. ¿Estaban todos en misa? No, pues ahora ya no. Po. A las 3 de la tarde. No, es que duraban más las misas antes, duraban más. Y ahí llegó el gran remesón. Ahí llegó el terremoto, el que uno siempre escucha, el gran terremoto de Valdivia de 1960. Exactamente. Perfecto. Ahí yo cacho un poquito más. Ahí ya me ¿Ah, sí? empiezo a ubicar. Ahí te Sí, enchufáis ya. Sí, sí, porque este terremoto como que igual empezó más o menos en la misma zona donde fueron estos terremotos del 21 de mayo, ¿no? Ujú. Digamos, Sí, el más o menos. hipocentro también ocurre por ahí por la península de Arauco, un poquitito más al sur, un poquito más al sur de Concepción, ¿cierto? No sé cuál es la ciudad favorita ahí, Contulmo, está Está Pirúa Cañete, también. Bueno, por ahí. Quiridico. Sí, Todo- para que la gente tenga ahí una referencia. Sí, ahí las vamos a nombrar a todos. Entonces, el terremoto de Valdivia, o del sur de Chile, que fue un terremoto muy gigante, parte ahí, pero la verdad es que se propaga por 1000 kilómetros hacia el sur. Entonces, es un monstruo bien grandote, bien Es un grandote. monstruo diferente, sí. Sí, ya, Sí, no, sí. ya no es como uno siempre piensa el terremotito como algo, o el terremoto como algo un poco puntual, ¿no? Como algo chiquitito. Como que afecta a una ciudad. Por ejemplo, el Claro. terremoto de Iquique. Claro. O Iquique Pisagua. Claro, ¿cachai? se queda como en una localidad chiquitita, pero este terremoto de Valdivia fue un área enorme, aunque siempre son áreas los terremotos, pero en este caso en particular fue un área muy muy grande, cosa que cubrió desde la isla Mocha más o menos, Más o menos. por ahí península de Arauco, hasta el sur de la isla de Chiloé, entonces... Y más allá. Y más allá, claro, 1000 kilómetros, no es menor. Para que la gente tenga una idea, 1000 kilómetros es un viaje normal desde Santiago a Puerto Montt, por ejemplo. Cacha, imagínate, ¿en Turbú o en Pullman? No, ETM, po. ETM. Ah, ya. O Keilenbus, de la zona. Ya.
1000 kilómetros. Oye, pero entonces, ¿por qué se llama de Valdivia? ¿Por qué la gente le llama de Valdivia si...? No sé, yo creo que es un poco injusto llamarle solamente el terremoto de Valdivia. A mí me gusta el nombre del terremoto del sur de Chile. Sí, suena más bonito. Pero ya que lo preguntas, yo creo que se llama el terremoto de Valdivia porque efectivamente fue una de las zonas más perjudicadas después del terremoto y posterior tsunami. Sí. Y de hecho, además, para dar un dato extra, el año 68 llegaron precisamente un geólogo estadounidense, el científico estadounidense vino a Chile con la idea de encontrar una falla de superficie debido a este gran movimiento que habían registrado sus sismómetros en Estados Unidos. Y ellos querían buscar estos movimientos superficiales. Y lo que encontraron fue que en realidad a lo largo de estos 1000 kilómetros de extensión, las zonas alzaron y otras zonas bajaron con respecto a su nivel normal o común. Claro. a su nivel tradicional. Claro, entonces en Valdivia en particular, ellos encontraron que la ciudad de Valdivia bajó 2.7 metros. Ah, por eso hay cuando uno va a Valdivia, hay uno puede ver unos troncos de árbol que están bajo el agua. Sí. Es como relacionado a eso, ¿no? Sí, es relacionado a eso. Claro, ahí está la cosa. Efectivamente. Ahí está la madre del cordero. Pero así como habían lugares que bajaron, principalmente a lo largo de la costa, habían otros que también subieron. Por ejemplo, las islas. Isla Mocha subió, Isla Wamblin también subió. Isla Wamblin más al sur. E Isla Guafo también, que están mucho más al sur de Chiloé. Y una de ellas, no recuerdo bien, subió casi 5 o 6 metros aproximadamente. Sí, la Isla Wamblin tiene el récord. El récord. Subió 5.7 metros, imagínate. Subió caleta. Estás un día a cierta distancia de la luna y al día siguiente estás 5.7 metros más cerquita más de la cerca luna. De la luna. Qué romántico. Claro. No, total, siempre. Oye, qué loco. Pero entonces, lo que hizo este terremoto hizo que toda la costa, o gran parte de la costa del sur de Chile, descendiera. Exacto. Y otra parte, que es como un poquitito más hacia adentro del mar, sí, donde están las islas. Eso se alzó. Y eso era toda una idea rupturista para la época. Era algo que en realidad se había observado antiguamente porque Darwin en el siglo pasado a eso, también había escrito en sus cartas. ¿Cuándo llegaron los indios con los españoles? Más o menos. En sus cartas también había escrito algo relacionado. Y mucho más atrás, Mary Graham también había escrito algo relacionado a movimientos verticales después de terremotos grandes. Entonces era muy interesante porque George Plufker, que era este gringo que les menciono que vino a Chile a ver estos alzamientos y subsidencia, él hizo una tabla y recopiló todo y esa información hoy en día la utilizamos para construir nuestros modelos. O sea, es la única información, digamos, en el lugar. Valiosísima. Muy valiosa que nos permite describir cómo fue este terremoto. Perfecto. Oye, ya, ¿y qué otros datos tenemos del terremoto mismo? Porque nos quedamos entonces de que hubo estos alzamientos y subsidencia, ¿cierto? Claro, deformó el terreno. De terreno, sí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más pasó en el terremoto de Valdivia? O el terremoto del sur de Chile. Algo bien característico es el asunto de la magnitud, ¿sabes? Sí, yo he escuchado algo. Pero uno entiende siempre el terremoto que tuvo magnitud 9.5 y que es el terremoto de mayor magnitud jamás registrado. El Big One. El Big One, el único, incomparable. Yo creo que eso es decisivo, o sea... Está claro, no hay mayor duda, ¿o sí? Hasta donde yo entiendo, hay diversas metodologías que pueden calcular magnitud, ¿no es cierto? Y en aquella época no teníamos los instrumentos sofisticados de hoy en día como para decir, oye, la magnitud de este evento es tal y tal. Por ejemplo, Maule del año 2010, el 27F, es indiscutible que es un terremoto de magnitud 8.8, porque en todas las agencias se ha calculado esa magnitud con instrumentos diferentes. Claro. Pero para Valdivia, por ejemplo, hay un tipo de instrumentos que se registraron en Estados Unidos, en Japón, en Europa, que ocupan cierta metodología que vamos a hablar después, y calculan una magnitud 9.6 aproximadamente, 9.55, 9.6, pero también hay otros cálculos con las deformaciones, por ejemplo, que arrojan 9.2, 9.3. Claro. Pero ha llegado más o menos al consenso de que el terremoto es de magnitud 9.5 y que indiscutiblemente sería mayor a otros terremotos que han ocurrido en la historia reciente incluso. Claro, pero al final de cuentas, o sea, lo interesante es que este terremoto
los científicos de la época, las científicas de la época, no sabían que esto era un terremoto magnitud 9.5 hasta varios años después, pues. No sabían con la chichita que se estaban curando. Claro. No sabían. Claro, lo que uno lee es que, de hecho, los artículos que hay de los 60 dice que este terremoto tuvo magnitud 8.5. Exacto. En otra escala de magnitud, pero queda que es magnitud 8.5. Entonces, como que por harto tiempo la gente como que había subestimado, por decirlo de cierta manera, este terremoto, pero en el fondo porque habían pocas estaciones, habían pocos datos. Pero a medida que han pasado los años, hemos podido ir dando un valor más certero, más preciso. Pero anda, no sé, el diario de la época, incluso yo creo que el par de semanas siguientes, te mostraba magnitud 8.5 y con eso se queda la gente. Exacto. Pero es porque la ciencia no daba más en ese momento. Era lo que había. Oye, hay un par de historias interesantes también respecto al terremoto. Es que después de unas 38 horas de ocurrido el terremoto de Valdivia, o del sur de Chile, vino una erupción volcánica, nada más ni nada menos. Mira. Sí. Y el que le tocó esa vez fue el Cordón Caulle, que a todo esto eruptó hace algunos años de nuevo. Es famoso el Cordón, le gusta hacer escándalos. Sí, pero bueno, yo por lo que entiendo, no es mi área de expertise, pero esto es un fenómeno que todavía está como bajo estudio, todavía no se entiende bien cómo es la interacción entre terremotos y volcanes, por qué a veces erupta uno, por qué a veces otro, y así, y así, y así. Pero bueno, lo importante es que en este caso, para el terremoto del 60, le tocó al Cordón Caulle y eruptó tan solo 38 horas después. Poquito tiempo. No lo creo. Ajá. No lo creo. No lo creo. No, Sí. pero claro, como dices tú, esto todavía es materia de estudio. Sí, pero ocurre. Y lo otro que pasó fue, hay una historia que esto es un poco quizás anexo, que es la historia del Riñiguazo. Que lo que pasó así en simple fue que estaba el lago Riñihue, ¿cierto? Pero cuando ocurrió el terremoto vinieron unos deslizamientos de tierra que bloquearon los ríos que salen de este lago. Entonces empezó a llegar agua, seguía llegando agua a este lago, mucha agua, y bueno, estaba el embalse asociado, y como el agua no podía salir por los ríos, por los afluentes, entonces empezó a acumular mucha agua. Y bueno, iba a llegar un momento en el que el embalse iba a tener tanta agua que iba a colapsar. ¿Qué pasó? Que la comunidad civil, ¿cierto? Obreros, milicias también, pero en general toda la comunidad se reunió para ayudar a que esto no pasara. Un trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo, de nuevo, sí. Y estuvieron ahí varias semanas. Estuvieron su buen rato tratando de evitar que el embalse no colapsara hasta, por lo que entiendo, un par de meses después, cuando ya hubo ya el cese definitivo y pudieron controlar de muy buena manera este posible colapso. Qué bueno, Sí. fue una hazaña de la ingeniería y de la colaboración. Así es. Qué bonito. ¿Qué más nos trajo el terremoto? Mira, ¿sabes que me puse a leer un poquito más aquí recién? y claro, pues, ya habíamos mencionado que el terremoto partió más o menos al sur de la península de Arauco, se propagó por todo el contacto sismogénico, el contacto entre las placas, hasta llegar más allá de la isla de Chiloé incluso, llegando a la península de Taitao aproximadamente ahí. Si uno ve el mapita, está como al frente de Aysén, digamos. Claro. Y claro, pues uno dice con total soltura, no, las placas se movieron en ese lugar, en esos 1000 kilómetros. Pero en realidad no se mueven constantemente, digamos, no se mueve todo de una, sino que se mueve variablemente. Y también toma un tiempo en que eso se mueva. De hecho, en los modelos más recientes, que de ahí también don Sergio Barrientos nos va a comentar un poco más, en los modelos más recientes se sabe que el terremoto del sur de Chile, digámosle, tuvo mayores deslizamientos cercanos a casi 40 metros, un poco más de 40 metros, que es una enormidad. Eso quiere decir que la placa de un momento a otro, ciertos minutos, pocos minutos, se movió 40 metros, deslizó 40 metros. En el fondo porque las placas están trabadas todo el rato, ¿cierto? Van avanzando muy lentamente. Claro. Y que de un rato para otro se muevan 40 metros es una locura, Pero ahí está el tema de la acumulación de esfuerzo y posterior liberación, que podemos seguir hablando en todos estos capítulos que vamos a tener. Hay mucho que hablar ahí. Sí. Y mira, estos máximos, porque es variable,
a lo largo de los 1000 kilómetros, perdón. Estos máximos Claro. se dieron un poquito más al norte de Valdivia y un poquito más al sur de Valdivia según los modelos. Y eso queda más o menos al frente de Puerto Saavedra y al frente de Osorno. Ya, como en esas. Ya. Más o menos en esa área. Ah, pucha, Valdivia le tocó ahí entre medio. No, le tocó duro a De Valdivia. los dos máximos de desplazamiento. Exacto. Pobrecito. Con razón, con razón. Oye, hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención, y para que la gente sepa, este terremoto del 60, el grandote, fue la primera vez que se pudo registrar de forma bien clara los modos normales de la Tierra. ¿Qué son los modos normales de la Tierra? Claro, se preguntará uno. Es la forma en que la Tierra vibra naturalmente. Entonces, no sé, si uno le pegara, por ejemplo, a una gelatina, la gelatina va a empezar a vibrar de cierta manera, que es como su forma natural, ¿cierto? Entonces, la Tierra le pasó lo mismo. La Tierra está constantemente vibrando, aunque nosotros no lo notamos, pero vibra con amplitudes muy, muy, muy chiquititas. Pero lo que pasó ahora fue que este terremoto fue tan grande, que hizo vibrar a la Tierra muy fuerte. Entonces, estas amplitudes, en esos tiempos, fue posible observar estas amplitudes. Empezaron a resaltar, digamos. Claro, como que ya no pasaban piola. Sí. Sí. Entonces, la cosa es que esta teoría de los modos normales, que le llamamos, se había venido desarrollando con el tiempo, ¿cierto? Años previos a este terremoto, pero nunca se habían observado. Era algo que estaba en teoría nomás. Pero con este terremoto fue la primera vez que se pudieron observar. Y dijeron, ah, sí, la Tierra efectivamente tiene una forma particular de vibrar. Oye, qué Así bonito, histórico. Es bonito, sí, es notable. Oye, lo otro, porque todo esto de lo que hemos hablado es como el terremoto mismo. Luego del terremoto, ¿cierto? Hubo este deslizamiento del que hablábamos, que ocurrió a lo largo de 1000 kilómetros, hubo deslizamientos de estos 40 metros entre placas, y todo esto generó un enorme tsunami. Ahora sí. Ahora sí, tuvimos ahora tsunami. hay que decir que este no ocurrió solamente en la parte profunda del contacto, sino que rompió literalmente todo el contacto. Claro, llegó hasta la superficie del océano y generó un maremoto bien grande que, bueno, yo creo que todos hemos visto fotos y arrasó con las ciudades costeras del sur de Chile. Hay algunas fotos bien impactantes. Sí, yo he visto mucho en diferentes presentaciones de sismólogos una foto bonita de Puerto Saavedra, donde colocan el antes y el después. El antes, obviamente, donde ocurrió solamente el terremoto, y en esa imagen se ve a mucha gente en el cerro. La foto está tomada desde el cerro hacia el mar, se ve la ciudad y todo. Y la siguiente foto, que la tomaron después de ocurrido el tsunami, que se ve que la ciudad está arrasada totalmente y la gente sigue ahí arriba del cerro. Sí, impactante. En ese entonces no había ningún sistema de alerta, no existía un ONEMI, nada. Y la gente aún así ya sabía, tenía en su conocimiento quizás este tema, una cultura ancestral ahí proveniente de la mitología mapuche, entre las batallas de Tren Tren y Caicay. Esa cultura ancestral hizo que la gente supiera que después de este tremendo evento que llegó el 22 de mayo, subiera a los cerros y salvara sus vidas. En el fondo, cuando sabían que cuando la tierra se movía fuerte, después se iba a salir el agua. Claro. Oye, pero y la otra cosa interesante es que no solo arrasó las ciudades de Chile, porque esto generó un maremoto, un maremoto lo llamamos transoceánico. O sea que atravesó todo el océano Pacífico y llegó hasta Japón. Wow. Llegó hasta Japón, donde hubo olas de unos 6 metros más o menos, pero también en su paso hacia Japón pasó por el puerto Hawái, y en particular arrasó con el puerto de Hilo. En Hawái llegaron olas de hasta 10 metros, imagínate. 10 metros de ola. Wow. Mortal. Realmente mortal. Pero, y bueno, a partir de todo esto, como en ese tiempo se detectaron que un terremoto ocurría en un lado, generaba un tsunami, se propagaba hacia otro lado, entonces se empezó a conformar lo que hoy conocemos como el Pacific Tsunami Warning Center, el centro de alarmas de tsunami del Pacífico, que en el fondo es el centro que le avisa a todos los países cuando ocurre un terremoto en otro lado y le dice, oye, ocurrió algo acá, estén atentos porque puede llegar tsunami. Entonces hay como mejor coordinación hoy en día. Claro, hay que decir que esta institución se comunica con el CHOA también. Claro, en el caso con todas las agencias marítimas de los países, claro. Exacto. Sí,
Así que, no, fue un maremoto bien, bien, bien grandote. Bien, bien grande. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo más interesante? Que ¿Qué? no es el único grande. Si esa es la cuestión que nosotros tenemos que tener siempre en mente. Lo que pasa es que hay una disciplina dentro del área de las geociencias que se llama paleosismología. Y la paleosismología es capaz de encontrar o identificar evidencias de terremotos del pasado. De esos terremotos que hoy en día nadie se acuerda, de terremotos que probablemente estén escritos ahí en pluma por algún arzobispado o cualquier gente del virreinato, por ejemplo. Pero entonces este no era el terremoto del 60, ¿no era la primera vez que ocurría? No era, ¿Algo así tan grande? No era la primera vez que ocurría, aparentemente. Hay un bonito trabajo del año 2005 más o menos de paleosismólogos chilenos, obviamente, Marcos Cisterna, ahí de la Escuela de la Ciencia del Mar, donde analiza un terremoto del año 1575, otro del año 1737 y otro del año 1837. Y la cosa es que por años se creía que estos eventos eran más o menos de un mismo tamaño, eran consecutivos. Entonces, claro, uno dice 1500, 1700, 1800, 1960, como que cumple un ciclo más o menos regular. Claro, como que hay un patrón. Pero no era nada así, po. Aquí después se empiezan a separar la diferencia entre megaterremotos, como 1960, y otros terremotos más pequeños. Y de hecho, el terremoto de 1960 reúne características similares al terremoto de 1575, lo que da a entender que existe un megaciclo, un superciclo de más o menos 400 años, 300, 400 años, y además ocurren estos eventos más pequeños que están entre medio. Perfecto, sí. Entonces ya, no era la primera vez que ocurría algo tan grande, había ocurrido antes en 1575. Oye, pero bueno, a propósito de esto, porque ese no era el único lugar donde había ocurrido un terremoto así tan grande. Ah, ¿no? Recordemos que este terremoto, el 9.5, es el más grande jamás registrado, ¿cierto? Por sismómetros actuales. Pero antes habían ocurrido otros terremotos grandes igual, y quizás si nos vamos más atrás en el tiempo, quizás más grandes, pero en otras partes de Chile. Entonces, si uno ve, por ejemplo, en Chile Central, digamos como de Concepción hacia arriba, tenemos el terremoto de 1730. 1730, wow. Claro, y ese también fue un monstruo tipo Valdivia. Es el que todos tenemos miedo hoy en día. Claro, sí. Claro, porque este también es un monstruo enorme, es un mega terremoto. Y como Javier, como tú decías, se estima que ocurren cada 300, 400 años. Entonces, tenemos otro superciclo, otro terremoto gigante en el norte de Chile. En 1877 ocurrió un terremoto gigante, un megaterremoto, y también tiene su propio superciclo. Ahora, lo interesante es que este superciclo, si consideramos que es de unos 300, 400 años, entonces 1730, antes teníamos 1420, que se estima que debe haber sido el terremoto anterior. Entonces, tenemos que el próximo terremoto grandote en Chile Central debería ser... Chan. Wow, como en 2030. No, Chan. No lo sabemos en realidad. Sí, no lo sabemos. Eso es el asunto, que en realidad no lo sabemos y nadie lo sabe, nadie tiene la receta para determinar eso. Tampoco es decir que todo esté malo, sino que es decir que, claro, tenemos este rango, pero tiene un error bien grande también, que pueden ser décadas. Pues sí, seguro. Puede ser mañana o puede ser en 100 años más, así que hay un rango bien grande. Exacto. Lo importante es que tenemos que estar atentos y claro, sabiendo todo lo que pasó en el terremoto del 60, durante la secuencia de estos terremotos del 60, como que ya podemos tener una idea de lo que va a pasar, ¿no? Vamos a saber que va a venir un maremoto grandote, vamos a ver que va a generar unas aceleraciones y unas intensidades bien grandes, sobre todo en la costa si es que es un terremoto costero, así que hay que prepararse. La lección es siempre estar preparados y al final tenemos todo para estar bien preparados, incluso más que la gente de Puerto Saavedra que salvó sus vidas solamente por el relato ancestral. Así es. Bueno, Javier, pero ya yo creo que ya nos aburrimos un poquitito de tantos datos duros y tanta parafernalia y tanta física detrás. Yo creo que la gente igual le aburre eso a ratito, ¿no? Sí, mejor pasemos al plato principal. Sí, ya todos están esperando. Ya, a lo que vinimos. ¿Ah? Porque claro, si vamos a hablar del terremoto del 60, tenemos un invitado de lujo, ya les dije. Hoy día está con nosotros don Sergio Barrientos,
director del Centro Sismológico Nacional. Él ha estudiado el terremoto del 60 y dicen las buenas lenguas que le tocó vivir de cierta manera el terremoto, o los terremotos del 60, como conversábamos, ¿cierto? Si queremos darle un fuerte saludo, como dirían en la tele, a don Sergio Barrientos. Profe, ¿cómo está? Bueno, buenos días, buenas tardes. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes a Sí. todos. Muchas gracias por esta invitación, a participar con ustedes, a tratar de responder algunas preguntas relacionadas con el terremoto de 1960. Ese terremoto en realidad en el momento yo no lo sabía. Yo vivía en Traiguén en ese momento. Traiguén queda en la zona de ruptura, en la zona norte de la zona de ruptura del terremoto, en zona epicentral. Así que tuvimos una intensidad bastante alta, y solamente después, con el paso del tiempo, me di cuenta lo importante que había sido o es ese terremoto para la sismología mundial. En ese momento, yo de haber tenido, no sé, pocos años, y poco me acuerdo, tengo algunos recuerdos, pero principalmente me acuerdo de las chimeneas que se caían, se quebraban de las casas y caían por los techos hacia el interior. Eso creo que una de las cosas que más me impactó, junto con los cables que se cruzaban unos con otros y provocando cortocircuitos en las calles, los cables del alumbrado público. Esas dos cosas tengo memoria muy vívida, muy en mi cabeza, profundamente registrada. Me imagino el pánico de la gente también. El ambiente era muy tenso en ese momento, y quizás los días posteriores. No sé si en traiguenses no se alcanzaron a sentir los sismos del 21 de mayo, ¿cierto? ¿O sí? Sí, Traiguén justamente queda en la zona norte, Claro. queda cerca de Temuco. Claro. Y es justamente en la zona donde se dejaron sentir los dos eventos muy fuertes, el del día 21 de mayo, como a las 6 de la mañana, y el día siguiente, el 22 de mayo a las 3 de la tarde. Fueron dos eventos distintos, y que yo recuerdo que después del 22 de mayo, o incluso después del 21 de mayo, ya no volvimos a vivir en la casa, no pudimos habitar la casa nuevamente, tuvimos que quedarnos en una carpa, en un campamento, con carpas y con sacos de dormir, viviendo como en campaña. No pudimos volver a la casa por un buen tiempo, hasta claro, que se hubiesen detenido las réplicas, lo cual duró bastante. Claro, sí, porque antes de los terremotos del 60, en esa zona, ¿qué cultura de terremotos tenía la gente? No recuerdo. Quizás el terremoto del 39 lo habían sentido por allá. Sí, en ese sector. Sí, claro, el terremoto del 39 era el más el que estaba ahí, que había causado mayor impacto, ¿cierto? Claro, por la cantidad de fatalidades que tenía asociado. El terremoto del 39 había, digamos, de alguna manera preparado a la gente, pero curiosamente había, quizás el aspecto más importante del terremoto del 60, o uno de los aspectos más importantes, fue el tsunami posterior, ¿cierto? Ese maremoto que ocurrió, y mucha gente sabía cómo reaccionar en ese momento, de la gente que vivía en la costa, a pesar de que no había habido terremotos importantes con tsunami anteriormente. Así es que uno puede ver cómo la gente de Puerto Saavedra había evacuado, y hay evidencia fotográfica de eso, de cómo la gente se retiró de la costa, justamente por el asunto del tsunami. Así es que había lecciones aprendidas anteriormente, pero quizás no tan digamos, habían quedado en la memoria de la gente, como ocurre después nuevamente con el terremoto 2010 más adelante. Oiga, profe, y bueno, usted nos mencionaba que después, entre el 21 y el 22, usted lamentablemente no pudo entrar a su casa, pero usted, no sé si recuerda, pero a lo mejor posteriormente supo algo. ¿Había algo relacionado a la institucionalidad sismológica en Chile? Digo, en ese entonces creo que el director era Sina Lobnitz, ¿no? Claro, uno puede todavía conversar con alguno de los participantes, justamente el director del Instituto de Geofísica, creo que se llamaba en ese momento, Sina Lobnitz, y había dos muchachos que yo conozco que fueron al terreno inmediatamente, en esa época, que eran estudiantes o bien egresados muy tempranamente de la carrera de ingeniería, Enrique Gajardo y Edgar Kauser. Los dos partieron,
Claro, partieron en un vehículo a Concepción, y después más al sur también trajeron las primeras fotografías, que todavía se pueden mostrar. Ellos tomaron mucha evidencia fotográfica acerca de lo que había sucedido en las partes donde lograron llegar, porque en muchas partes no había camino, los caminos estaban totalmente desarmados, digamos, ¿cierto? Entonces no se podía pasar. Y justamente, lamentablemente, Enrique, Eder Clausel nos dejó hace unos pocos meses, y uno todavía puede conversar con Enrique Gajardo, que tiene algunas historias que muy, muy brillantes, su cabeza las puede recordar aún. Así es que yo creo que todavía sigue siendo una gran fuente de información. Y él ha escrito algunas cosas sobre el terremoto del 60, sobre su vivencia del terremoto del 60. Así es que, y respecto a la institucionalidad, en ese momento yo creo que se empezaba el Instituto de Geofísica recién se había formado, justamente con Sina Lomnitz a la cabeza. La Universidad de Chile había decidido contratar gente por primera vez que se dedicase a estudiar fenómenos o hacer investigación a tiempo completo en la universidad, cosa que no se había hecho antes. Así que fueron este grupo de gente fueron los primeros que se dedicaron completamente a la investigación y al trabajo universitario. Perfecto. Y profe, ¿qué hay de cierto? Yo he escuchado, no sé si la gente habrá escuchado también, quizás esto es mentira, de que don Sina Lomnitz, el día de los terremotos del 21 de mayo, viajó a Concepción y en el fondo dijo, como los terremotos habían sido grandes, ya en magnitud del orden de 8, dijo, esto ya pasó y vienen las réplicas. ¿Eso es verdad? O sea, hoy en día uno lo mira y dice, wow, qué locura, pero en ese tiempo era tan poco lo que sabíamos. Hoy día seguimos sabiendo poco de los terremotos, pero no sé, ¿es verdad eso? Bueno, hay rumores que la gente, los que vivieron en ese momento, yo no lo escuché, yo no lo supe, yo no conocía a Sina Lomnitz, solamente pude saber después de lo que había sucedido. Y esos rumores sí corren, digamos, ¿cierto? Sí, claro. Yo no puedo certificarlo, ¿no? Pero hay gente que lo ha establecido. Y en realidad, después de un terremoto de magnitud 8 como el del 21 de mayo, entonces uno diría que en realidad la parte más difícil, o la parte del evento principal ya ha pasado, claro. Sin pensar que al día siguiente uno podría tener el terremoto de magnitud 9,5 o 9,6, depende cómo se mide, al sur de donde había ocurrido el terremoto anterior, el terremoto del 21 de mayo. Y entonces ya hemos aprendido un poco más, por lo menos a tener cuidado en decir estas cosas respecto a la sismicidad que podría ocurrir en el futuro. Sí. Bueno, de todas maneras no podemos echarle la culpa a Sina Lomnitz. Era bien complejo determinarlo incluso en esa época, o incluso hoy en día. Incluso hoy en día no tenemos certeza si es que va a venir algo más grande. Sí. Es como decir, después de Iquique en realidad se venía el gran terremoto del norte, pero claro, al final nadie sabía. Claro. Sí, bueno. Oiga, profe. Claro, exactamente. Oiga, profe, y pasando a un lado quizás más científico, ¿qué se entendía en aquellos años, en los 60, que internacionalmente, digamos, en la comunidad científica, cuáles eran las mayores hipótesis y quizás cómo el terremoto del 60 llegó y las rompió de golpe, literalmente? Bueno, sí, claro, en esa época había muchas teorías, recién estaba tomando impulso en la tectónica de placas, ¿no es cierto? Era de los años 60, empieza a aparecer mucha evidencia por la tectónica de placas. Y hasta ese momento había una hipótesis que mucha gente la creía que era correcta, porque cuando uno ve la falla de San Andrés, que el lado del Pacífico, esto en California, ¿no es cierto? El lado más cerca de la costa del Pacífico de la falla, ese se está moviendo hacia el norte con respecto al resto de Norteamérica. Luego había fallas por el otro lado, en el lado de Filipinas, en fin, que había
fallas que también tenían el mismo sentido de orientación que se había registrado. Y también otras zonas donde ocurrían muchos temblores, que se pensaba que el Pacífico completo estaba girando en torno con respecto al resto de los continentes. ¡Wow! Esa era una tremenda cosa. Sí, pero claro. ¿Y creían que había un Moai ahí que era el eje? Un Moai girando Bueno, en alguna parte en el centro estaría girando en contra de los punteros del reloj, ¿cierto? Claro. Esa era la hipótesis. Entonces, y ocurre este terremoto de 1960. Y desde todos los estudios, mucha gente en el momento especialmente de California, que estaban estudiando este proceso, pensaban que los sismos que habían ocurrido, incluso los sismos que ocurrieron en los años 60 en el norte de Chile, se asociaban a la falla de Atacama, ¿no? La falla de Atacama se creía que también tenía el mismo movimiento. Entonces, el terremoto del 60 era una manera de poder validar quizás o entregar mayores antecedentes a esta hipótesis, y es por eso que George Plasker vino a Chile a ver este movimiento de la placa del Pacífico que se estaba moviendo. No la placa, ni siquiera se hablaba de placa en ese momento. Claro. El Pacífico entero se estaba moviendo en esa dirección. Y ese fue una de las razones por la cual Plasker vino a estudiar ese venía buscando algo parecido a la falla de San Andrés, en el fondo. Él quería encontrar algo similar, ¿no? Digamos, estaba en el ambiente, ¿ya? Claro. Y esa podría haber sido una aplicación. Él ya había estudiado el terremoto de 1964 en Alaska, así que sabía qué cosas podía esperar. Recuerden que él vino 8 años después del terremoto, es decir, vino en 1968. Entonces y justamente empezó ya con el resultado, el modelamiento de qué es lo que había sucedido, o sea, esas tremendas deformaciones que se habían observado, que Plasker observó en la costa, de levantamientos y hundimientos, junto con las líneas de nivelación que tenía el geográfico militar, permitieron entonces, sin lugar a dudas, establecer que se trataba de un sismo más bien de tipo que no era consistente con el movimiento del Pacífico, como rotando en contra de los sentidos. No era lo que se pensaba esta rotación, ¿cierto? Ya lo mencionamos antes, pero claro, George Plasker fue quien recopiló un montón de datos y encontró un hundimiento, digamos, una subsidencia en Valdivia mayor a 2 metros y también alzamientos muy grandes en la isla Guafo y la isla Wamblin en el extremo sur de la ruptura, digamos. Claro. Y eso si fuera algo como la falla de San Andrés, ¿cierto? No veríamos estos hundimientos y estos alzamientos tan claramente. Significaba, como dice usted, profe, era otro proceso que había detrás. Y no era esta rotación. Sí. Claro. Oiga, profe, y a propósito, hablando de estos modelamientos que se hicieron, usted fue uno de los primeros investigadores que hizo un modelo de lo que pasó, en el fondo, un modelo de deslizamiento del terremoto del 60. Si no me equivoco, usted no me puede corroborar. ¿Y cómo fue trabajar con los datos en esos tiempos? Cuando era, bueno, no sé qué tipo de datos había. Claro, contamos los datos de Plasker. ¿Qué otro tipo de datos teníamos? Sí, fue muy interesante, ¿eh? Nosotros, digamos, cuando estaba haciendo mi tesis de doctoral, se nos ocurrió con mi profesor guía hacer un método de poder estimar las... que en ese momento, estamos hablando de los fines de los años 80, los terremotos se modelaban como una dislocación uniforme, ¿ya? Todo ocurría simultáneamente en el plano de falla para los temblores más chicos, por supuesto. Entonces, y nosotros pensábamos que había variabilidad del desplazamiento en la falla, cosa que ahora es común, digamos, pensarlo. Claro, pan de cada día casi. Es natural que eso sea así, digamos, ¿cierto? En esa época no, los terremotos eran fallas rectangulares, en fin, y con slip uniforme. Entonces diseñamos una manera de poder entender mejor los datos geodésicos asociados a un terremoto en Estados Unidos, que había ocurrido en
Basin and Range. Y eso en los años 80, a mediados de los años 80, publicamos un paper que nos costó mucho publicarlo porque íbamos con este modelo de deslizamiento variable en la falla. ¿Cómo va a variar el deslizamiento? Claro, bueno, claro, entonces costó mucho. Sí. Claro, exactamente, en los años 80 era otra manera, como ahora cuesta hacer otras cosas. Sí. Y entonces al final lo publicamos, y cuando eso sucedió empezamos a ver otros terremotos, otros casos de terremotos. Y entonces vimos que había estos datos del terremoto del 60, y dije, bueno, hagámoslo aquí con solamente los datos de cambio vertical publicados por George Rafker. Y nos pusimos en contacto con él, empezamos a hacer y resultó bien interesante porque también nos costó bastante la publicación inicialmente, pero ya era un poquito más aceptado, y lo que propusimos en ese artículo es el slip variable, y encontramos que había lugares donde la placa de Nazca había penetrado cerca de 40 metros bajo la placa sudamericana, y que este desplazamiento se extendía, por supuesto, de donde otros investigadores también habían encontrado, de la península de Arauco hasta la península de Taitao, pero con esta variabilidad, y tenía como 3, 4, depende de cómo uno lo considere, diferentes patches de deslizamiento mayor. Entonces era la convolución, la suma de varios deslizamientos en un terremoto más importante. Quizás en ese momento usamos placas, digamos, el contacto entre las placas lo consideramos totalmente plano, es decir, y ahora se considera más bien rugoso, curvo, más variable, claro. Entonces eso nos hizo que en la parte más profunda apareciera más slip del que realmente hubo aparentemente. Claro. Bueno, pero esas son las cosas que después se van perfeccionando en el futuro, cuando se desarrollan más metodologías, y recuerden que en esa época digamos, la manera de entender los terremotos a través de las deformaciones creo que fueron nuestras primeras contribuciones las que hicieron eso. Claro. Antes todo era teórico. Claro. Entonces creo que fueron los primeros artículos en los cuales las deformaciones o el mundo geodésico se aplicaba al estudio de terremotos, cosa que ahora es natural, ¿no? A la sismología. Antes de eso, ¿quiénes habían estudiado más o menos el terremoto del 60, así como a profundidad? Bueno, sí, hubo mucha gente. Yo creo que las primeras contribuciones importantes fueron de Benioff, ¿no es cierto? Claro. Benioff, él estudió todo el proceso en los años 60. Creo que él fue uno de los primeros que incluso contribuyó con el tamaño del terremoto, con la velocidad de ruptura, a través del estudio de la oscilación de la Tierra, de las oscilaciones libres de la Tierra. Puso un modelo incluso que hablaba de velocidad de ruptura en ese momento, ya que el terremoto anterior, donde se había producido algo que se podía observar con los instrumentos antiguos, había sido el terremoto de Kamchatka, de los años 54. O 52. Y resulta que entonces con el terremoto del 60 ellos pudieron observar yo creo que Press también estaba involucrado en estos papers, que son los nombres de los sismólogos más prominentes de esa época, ¿cierto? Sí. Después viene George Plasker con esta tremenda contribución. Sí. Luego viene, por supuesto, Kihiro Kanamori en los años 70 con CIPAR, ¿no es cierto? Kanamori y CIPAR estudian el focal process, ¿no es cierto?, en los años 70. Y después yo diría que la visita nueva o la revisita de parte de Inés Cifuentes con Paul Silver, que estudiaron el terremoto con todos los sismogramas que se pudieron conseguir en ese momento, y eso ocurre aproximadamente al mismo tiempo en el cual nosotros con Steve Ward hicimos esta inversión en los años, a fines de los años 80, principios de los años 90. Entonces publicamos una cosa, yo diría que más o menos, si no Codeval, por muy poco tiempo de diferencia. Así que yo diría que esas fueron las contribuciones en orden cronológico aproximadamente. Yo estoy seguro que se me olvida alguna, pero que me perdonen los autores si es que se me ha olvidado. Sí, no. Pero son las que yo recuerdo en este momento. Desde ya les pedimos las disculpas. I'm sorry.
Profesor, ahí entre medio cuando mencionó los autores dejó algo como pendiente. Algo interesante, quizás. Algo interesante, muy interesante, el tema de la magnitud, el tamaño de este terremoto. Porque, claro, igual anteriormente dijo 9.5, 9.6, depende del punto de vista. Pero en realidad, ¿de cuánto fue este terremoto? ¿Nos puedes contar un poco la magnitud? El tema de la magnitud. ¿Qué se creía? Es que todavía hay todavía hay disputas. No diga ese secreto. Sí, no, en realidad yo creo que hay los datos entregan cierto tipo de información, y estos datos son los que hacen que uno lo pueda ver desde una perspectiva y entonces ofrece una magnitud y de otra perspectiva ofrece otra magnitud. Creo que el trabajo que ha hecho Hiro Kanamori ha sido extraordinario en el sentido de poder ver los strain meters, que están ubicados en diferentes partes del mundo. Isabela, y creo que el otro en Nueva York, hay otro. Él ha revisitado esos registros, y gracias a él entonces se ha podido estimar la magnitud en 9,5. Eso es lo que él propone. Claramente lo compara con el terremoto de Alaska de 1964, y es 0.2 o 0.3 grados mayor que el terremoto de Alaska. Así es que es consistente con lo que él observa que de modo que hasta antes de Kanamori, hasta antes de los trabajos de Kanamori, la magnitud del terremoto era, creo que a partir de las ondas superficiales, era un 8.2 o 8.3, ¿no? Esos son los valores que se manejaban hasta antes de la contribución de Kanamori. De modo que él hizo esta tremenda contribución en los años 70, y posteriormente Inés Cifuentes me parece que le agrega incluso que es 9,5, o podría ser incluso hasta 9,55, 9,6. Claro, un poquitito más. Esos son los valores. Y cuando nosotros propusimos el momento que se observa a partir de los datos que recogió Plaskett, nosotros encontramos que desde el orden de 9.2, 9.3, por ahí eso es el momento que se puede extraer de las deformaciones, pero por supuesto que nosotros estamos viendo los cambios verticales, y esos cambios verticales indican que solamente vemos la componente o principalmente la componente relacionada con el que produce cambios verticales de elevación, y eso lamentablemente no habían GPS, entonces nunca se pudo pudo cuantificar la horizontal. Claro, y además la manera de ver la deformación era con triangulaciones. No sé si eso yo lo encuentro extraordinario, digamos, el hecho de que había gente, incluso entre ellos mi padre, se subía a la punta de los cerros, ponía marcadores, ponía banderas, y se podían observar desde Teodolito de los otros cerros a distancias de 10 kilómetros o 15 kilómetros, y se podía establecer el ángulo que existía entre los diferentes marcadores que estaban en las puntas de los cerros. Wow. Ese tremendo esfuerzo, había que subir los cerros con mula, burro, llevando equipo, levantar las banderas, hacer las observaciones, era una cosa que tomaba campañas de meses, incluso de años, para poder hacer triangulaciones. De modo que eso permitía saber cómo se había deformado, ¿no? Ni siquiera saber la posición horizontal, el cambio de la posición horizontal, sino que solamente la deformación, el cambio de ángulo. Bueno, pero esa es otra historia. Y ahí hay mediciones que se observaron, que incluso están publicadas en el paper de Plaskett, que hablan, que dan una idea acerca de él, pero son las menores, de modo que dan solamente una idea. Claro. Bueno, volviendo al punto principal, la magnitud que encontramos nosotros era de 9.2, 9.3, el momento sísmico, y podría uno, como son mediciones de 8 años después, también pudo haber un reajuste posísmico, que hubiese la cantidad de levantamiento no era la observada originalmente al día siguiente después del terremoto, claro, sino que también podría haber sufrido. Entonces por eso podrían ser consistentes las mediciones, las observaciones tanto de Plaskett como las de las estimaciones de Hiro Kanamori, y la que nosotros hicimos con datos 8 años después del terremoto. Pero después vino la contribución de Kenji Satake, que también lo pudimos haber nombrado hace Kenji Satake, él estudia el terremoto del 2010 y también de 1960 con el tsunami producido.
¿ya? Y ahí también él encuentra magnitudes del orden de 9,2, 9,3, serían suficientes para explicar los mareogramas observados en el Pacífico relacionados a este terremoto. Así que yo diría que ahí están pero nuevamente ahí quizás entonces existe la posibilidad de que hubiese habido un desplazamiento horizontal de tipo de rumbo, el movimiento del rumbo, que no está contenido en las otras, o se oscurece un poco más tanto en las mediciones del tsunami, las observaciones de tsunami, como en las observaciones geodésicas o de formación, porque estamos viendo principalmente la componente horizontal. Claro, pero vertical, perdón. Perdemos un poquitito de información entonces. Bueno, pero yo creo quedémonos yo creo que con el 9.5. ¿Estamos bien si nos quedamos con el 9.5? Yo creo que ese es un valor que se ajusta de acuerdo a lo que dice Hiro Kanamori, de 2.2 o 0.3 valores sobre el terremoto de Alaska, y sobre el terremoto de Alaska no hay duda. De modo que es consistente. De modo que es consistente. Estamos bien entonces, no nos estamos perdiendo. Sí. Claro. Perfecto. Oiga, profe, perfecto, está súper interesante todo esto, pero ¿qué pasaría? Pongámonos en el caso hipotético, ¿qué pasaría si hoy, en estos años, en la actualidad, tuviéramos un terremoto como el del 60? Digamos, porque en Chile sabemos que hay varios gigantes dormidos, ¿cierto? En el norte, en el centro. Como para ir cerrando también, ¿cómo está preparado hoy en día el centro sismológico, o cómo ve usted preparada la sociedad también, Chile en su conjunto, ante un terremoto como el del 60, como este gigante de magnitud 9 o superior, para que no hayan dudas? ¿Estamos bien preparados? ¿Nos falta mucho? ¿Poquito? ¿Nada? ¿Cómo nos ve? Yo creo que frente a esta exigencia producida por las demandas a la sociedad producidas por estos eventos, yo creo que son tan grandes que es muy difícil estar preparado completamente. Lo hemos visto en Japón con el terremoto de Tohoku, ¿no es cierto?, en 2011. Hemos visto cómo lo que nosotros creíamos que podía ser de mucha utilidad para la comunidad, de poder responder adecuadamente, estar preparados adecuadamente, no sirvió mucho, o sirvió en algo, no hubo daño de edificios, no hubo caída de edificios asociados a ese terremoto, pero el tsunami posterior sí causó un impacto tremendamente grande. De modo que yo creo que la gran lección es que tenemos que estar preparados siempre para la sorpresa, para cosas nuevas, y no pensar que lo que conocemos hasta el momento es suficiente para tomar todas las medidas de prevención que indudablemente, si podemos ir más allá, pues hagámoslo. Creo que en Chile hemos avanzado mucho después del terremoto del 2010, especialmente en la parte institucional, en la parte de organización de la sociedad y la respuesta de las autoridades encargadas de tomar las decisiones después de ocurrido el evento. Creo que aprendimos de la manera más difícil, de la manera que nos costó mucho como sociedad, y poder tomar un camino afortunadamente ya está totalmente establecido, se ha avanzado bastante. Creo que eso ha traído, está totalmente de acuerdo con las recomendaciones hechas en estas reuniones importantes de Sendai, por ejemplo, el programa de 2015 a 2030, y con las anteriores también, con el acuerdo de Hyogo del 2005. Eso hablan, por ejemplo, del fortalecimiento institucional, hablan de establecer sistemas de monitoreo adecuados para cada fenómeno, hablan de la educación, que cómo se debe mantener a la comunidad educada para poder responder adecuadamente. En fin, los pilares principales. Creo que estamos yendo por el camino correcto, estamos avanzando en el camino correcto. Creo que es un camino en el cual uno siempre tiene que estar progresando, nunca va a llegar a la meta, porque la meta no sabemos cuál es, no sabemos cuáles son las condiciones de los próximos eventos que nos afecten. De modo que estar preparado para todo tipo de eventos es muy difícil. Creo que la ingeniería, por ejemplo, en Chile
está avanzando muy bien, ha aprendido, con cada terremoto se aprende desde las primeras ordenanzas municipales de los años principios de 1900. Hasta el momento hemos aprendido también de la manera más dura, pero se han incorporado estas lecciones en el quehacer futuro. Digamos que eso es como lo bueno de tener terremotos tan seguido, digamos. Podemos ir actualizando y podemos mantener, digamos, esta memoria bien fresca de qué son los terremotos, qué hacer frente a los terremotos, y digamos, de cierta forma como que va renovando esta institucionalidad, ¿no? En el fondo ONEMI, el Centro Sismológico, todas las oficinas de emergencia van, cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay una emergencia, es un nuevo aprendizaje, así que, como dice usted, ayudar harto. Exactamente, y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder incorporar ese nuevo conocimiento, esa nueva manera de ver las cosas hacia el futuro, y eso creo que es lo que estamos haciendo en este minuto. Me parece que ese es el gran avance en forma general, respondiendo a la pregunta que acaba de hacerse. Sí, bueno, don Tito, nuestro invitado en el programa anterior, nos contaba que hoy en día el Centro Sismológico, o sea, si lo comparamos con años atrás, cuenta con tecnologías robustas suficientes para un buen monitoreo, para actuar bien frente a la emergencia, pero bueno, como usted dice, un terremoto 9.5 es realmente algo difícil de controlar. Yo no me lo imagino. Usted ya lo vivió, pero quizás en otra época, pero aún así hoy en día es algo difícil de manejar. Incluso, como dice usted, en Japón, teniendo las mejores tecnologías, fue algo muy, muy complejo. Sí. Bueno, ojalá todo salga bien. Si es que llega, cuando llegue. De que va a llegar, va a llegar. Sí, nuevamente va a ocurrir. Esta es una zona que está propensa a esto, a no solamente una alta actividad sísmica, sino que a terremotos los más grandes que se pueden dar, las mayores longitudes de ruptura. Han ocurrido magnitudes 9 en otras partes de Chile también, así es que no sería extraño que ocurriese en el futuro, quizás no inmediatamente, pero sí en los próximos décadas, cientos de años, siglos, ¿no es cierto? En algún momento. Es algo en lo que siempre tenemos que estar preparados. Sí. Y ojalá que, bueno, con nuestro podcast la gente aproveche de refrescar estos conocimientos, ¿ves? Hacemos el pack completo. Bueno, profe, perfecto. Le agradecemos desde ya por su tiempo. Sabemos que tiene cosas que hacer. Una agenda muy apretada. Claro, una agenda. Somos unos afortunados, para variar unos privilegiados de tenerlo aquí. Así que sí, le agradecemos mucho por su tiempo. Y al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que siempre a mí me apasiona hablar de estos temas, así es que muchas gracias por haberme dado la oportunidad de conversar sobre esto. Y sobre algunas por eso lo llamamos. Muchas gracias, muchachos. Que esté muy bien y mucho éxito con su programa. Gracias, profe. Que esté muy bien. Así entonces, Javier, vamos terminando ya el capítulo de hoy. Tremendo capítulo. Sí, valía la pena. Ya son 61 años de los terremotos del sur de Chile. Entonces, y el terremoto del sur de Chile. El gran terremoto del sur de Chile. El gran terremoto. Sí. Ya dijimos, el terremoto de mayor magnitud jamás registrado. Entonces, no podíamos quedarnos fuera. No podíamos no hacer un especial de este terremoto. Exacto, sí. Así que no, ojalá que hayan aprendido harto. Nosotros aprendimos, yo en particular aprendí harto con el profe Sergio Barrientos. Y de hecho seguimos aprendiendo. Me fijé que este año, porque las investigaciones sobre el terremoto del 60, los terremotos del 60 siguen andando, siguen saliendo trabajos al respecto, así que seguimos aprendiendo sobre lo que pasó en aquella época. Así que claro, hay investigadores chilenos preocupados en estas materias aún sobre un terremoto tan pasado como el año 1960. Sí, hay algo que quizás nos faltó decir y que, bueno, de hecho es como algo que está todavía bajo estudio, esto del tema de los terremotos lentos, que quizás a más de uno le ha sonado, pero el terremoto de Valdivia, de cierta manera, uno podría pensarlo como que fue precedido, todo esto que hablamos del 21 de mayo, ¿cierto? Que podría haber sido, o se puede entender como un terremoto lento, ¿no? Sí, de hecho hay unas
hay una pequeña frase de un Kanamori, ya que el profesor Sergio Barrientos lo mencionó. Él menciona precisamente que al menos unos 15 minutos antes del terremoto del 22 de mayo ve algo extraño en las señales y lo interpreta como un movimiento lento. Así que no, imagínate, hay muchas cosas que uno puede seguir estudiando, pero claro, la calidad de los datos es diferente. Sí, ahí hay que entonces se hace más complejo. Sí. Bueno, pero ojalá que la gente se motive, que, bueno, quién sabe, que aquí sale alguien que se motive a estudiar el terremoto del 60 de nuevo. Imagínate. Sí, qué bonito. No sería menos, pero lo importante es que tenemos que aprender mucho de este terremoto. Es mucho las enseñanzas que nos dejó, quién sabe para lo que ocurra el próximo terremoto en Chile Central o en el norte. En cualquier parte de Chile puede temblar bien fuerte, así que la enseñanza ya está. Sí, señor. Ya pues, Javier, ¿dónde nos pueden encontrar si nos quieren seguir? Principalmente en nuestras redes sociales de Twitter y de Instagram. Estamos ahí como Está Temblando con doble O. Está temblando O, con doble O, sí. Así que síganos, denle ahí compartir y avisen, está temblando.